en el cual compartimos cada 14 días, participando los días jueves de 5 a 6 de la tarde. El programa se llama Día a Día en Fiscal, por ahí anduvimos con algunos nombres o subtítulos como el Gallito Fiscal, ya bautizando el programa, por ahí algunos compañeros de la comunidad. Pero aquí estamos con la hora del gallito, ¿verdad? Así era, ¿no? Con siempre la intención de colaborar y formar parte de este gran proyecto y sobre todo seguir compartiendo lo poco mucho que podamos aportarles. Un poco estresado, aquí andamos, acabamos de regresar con la novedad de que recibimos una resolución de un juicio en realidad que teníamos y a estudiarle, ¿no? Eh, por ahí ya anteriormente en el primer programa que por ahí tuvimos un día sábado, por ahí ya habíamos iniciado, ya habíamos tocado casi la mitad del tema, lo que es parte del Código Fiscal. Para aquellos que no estuvieron el primer día, mira, Santi, creo que se ve creo que no se ve muy clara las diapositivas. Voy a compartir escritorio para que la puedan visualizar mejor, ¿no? Desde mi punto de vista. Déjenme nada más abrir el archivo entonces, rápidamente para que vayamos dando inicio. Ya hemos iniciado el tema, ya teníamos un procedimiento a seguir con los temas que íbamos a estar tocando por parte de nosotros. Por ahí sí se alcanza a ver las imágenes, sí las logran a ver, no hay ningún problema. O compartimos escritorio, porque se ven blancas Sí, perfecto. Aquí las veo yo medias blancas, ¿no? Perfecto, claro que sí. Saludo rápidamente a cada uno de ustedes con todo el respeto que se merecen por el tiempo que se prestan para poder estar el día de hoy con nosotros. Por ahí hay una persona que está de alta como comunidad virtual, Ana Finet, Jacobo, Fournier, Castañeda, Santi, por supuesto, que son los que están, creo que todo el día aquí apoyando a los expositores, como también a los que están escuchando en las salas, ¿no? Por ahí Aida Hernández de Veracruz del Mero Puerto, Ángel Martínez, Ángela del Distrito Federal, por aquí Armi de Guadalajara, Betty de La Piedad, Carmen, Carolina de Querétaro o de Quintana Roo, más seguro, Consuelo de Reynosa, Contador Alberto de Cancún, Cristela de Veracruz de Puerto, Diana de Torreón, Edgar, Elena de Tamaulipas, Emanuel Estado de México, Guadalupe de Puebla, Gustavo Tepatitlán, Héctor Fiscal de Orizaba, Jorge Arturo, José Luis, Juan, Juan Borges de Estado de México, Laura de Jalisco, Lex Fisco, mi estimado amigo y apreciable hermano, te doy la bienvenida, uno de los grandes amigos, maestros, compañeros, por ahí siempre estamos platicando, Lex del DF, Luis Eduardo de Zacatecas, Marcial de Ensenada, Marcos de Yucatán, Maricruz, Marta, Mauricio del DF, Pablo, Ramón Alvarado, Rodolfo Flores, Xavi Ensenada, Sergio Santi, Tania, por aquí también está, PM dice, y Tony Torres, ¿no? Creo que son todos, tenemos un buen grupo de personas aquí participando, ¿no? Pues le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿no? Ya rápidamente habíamos iniciado anteriormente que íbamos a tomar lo que es la reforma fiscal en todos los aspectos, tomando desde el primer aspecto íbamos a analizar lo que es el código fiscal, posteriormente la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Posteriormente íbamos a trastocar también lo que es la ley de ingresos, correlacionada con la resolución miscelánea 2014, y por ahí en algunos aspectos también ya vamos a estar tocando lo que es la primera resolución de modificación de la resolución miscelánea 2014, ¿no? Esta que hubo diversas anteriores a esta publicación. Eh, Le voy a avanzar rápidamente porque estos temas ya los habíamos tocado.
ver, vamos rápidamente. Si no mal recuerdo, creo que habíamos quedado en compensaciones, lo terminamos de ver. Y vamos ahorita con lo que es la responsabilidad solidaria, ¿no? Un tema también importante, interesante y sobre todo de un análisis muy tedioso y complejo que tenemos que realizar. Rápidamente, por aquí creo que nos quedamos. Bueno, creo que aquí nos quedamos en esta parte de la responsabilidad solidaria. Y aquí vamos a partir de ella, ¿no? Nada más déjenme. Ok, perfecto. Ok, si lo visualizan bien por ahí, no hay ningún problema con las diapositivas. Por aquí inicio. Bueno, hablar de responsabilidad solidaria, sobre todo sobre la reforma fiscal, es un tema muy interesante, muy importante, que sobre todo pega directamente a los contribuyentes. Uno de los grandes problemas que ha tenido la autoridad en ejercicios anteriores y hasta el 2013, que difícilmente se encontraba con la limitación de ya no poder ir más allá que únicamente sobre los bienes de la misma empresa, y por lo tanto no podía trastocar en su momento ningún bien o extraer ningún bien de los mismos socios que formaban parte de ella, ¿no? Entonces, uno de los elementos importantes que se reformó para este 2014 fue el artículo 26 y su fracción décima. Eh, Indudablemente, yo creo que por ahí, por parte de la autoridad, ha buscado cerrar los candados en cierta forma para generar un poco más de presión, de todo generar esa responsabilidad también por parte del socio para el cumplimiento de sus obligaciones, pero sobre todo para el pago de sus contribuciones, ¿no? En esta reforma, con respecto a dicha fracción y a dicho artículo, nos habla de manera, palabras más, palabras menos, sobre la responsabilidad de los socios y accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado por parte de la empresa en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, ¿no? Y aquí vamos a poner una pequeña causa, ¿no? Una pequeña, perdón. ¿Por qué? Porque aquí marcamos un elemento muy importante, que es cuando el socio o accionista tenía la calidad de él. Es decir, vayamos a un ejemplo claro porque estamos hablando de temas muy, muy complejos, y yo creo que con los ejemplos estaríamos abarcando de forma más específica y de una forma más sencilla comprender el alcance de la norma, ¿no? Por ejemplo, un socio que se constituye, una persona moral que se constituye a inicios del 2000, y por lo cual en el ejercicio 2014, que ya empieza a regir esta norma, eh, deja de ser miembro de esta institución como a mediados de junio. Estamos hablando que únicamente va a ser responsable cuando tenía la calidad de socio, es decir, únicamente el periodo, sobre el periodo de enero a junio en el que fue socio o
o fue accionista de esta persona moral. Lo que sucede en la práctica muy común, y no me dejarán engañar, es que normalmente los empresarios en sus ejercicios o en sus años anteriores fueron miembros de algunas otras personas morales y por haberes del destino, por haberes de la naturaleza, por haberes de que se les olvidó o en su momento nunca hicieron ningún trámite respectivo, nunca se dieron de baja de esta empresa, ¿no? Nunca se dieron de baja como con la calidad de socio, ¿no? ¿Y qué sucede en estos casos en específico, no? Pues que va a ser responsable solidario sobre las contribuciones que se hubieran causado en ese periodo comprendido en el que él era socio de esta empresa. Entonces, por eso es muy importante también generar conciencia y sobre todo analizar la perspectiva de cada uno de los clientes en específico y verificar que no formen parte o que no hayan formado parte y si hubieran formado parte en su momento, que ya no se encuentren en esas actas constitutivas como miembros o como socios, toda vez de que en su momento le va a generar un perjuicio posterior, ¿no? Si ya no participan en estas empresas, si ya no participan en estas empresas, pues es muy importante que se le dé de baja de ellas mismas, ¿no? Para poder no tener ningún problema con posterioridad. Bueno, nos dice también en esta misma reforma que van a ser responsables solidarios siempre y cuando sea la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma. Por ejemplo, vayámonos a un caso, ¿no? Una empresa, una persona moral, una SA, en un ejercicio 2014, estamos hablando de aquí a futuro, nos auditan el ejercicio 2014 y nos determinan un crédito fiscal de 1 millón de pesos, ¿no? Pues la persona moral tiene bienes propios de la misma empresa que en su momento logran únicamente garantizar 500,000 pesos, ¿no? Y estamos hablando de que únicamente van a ser responsables de la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada. Una cosa muy importante que es indispensable argumentar en estos momentos es que nos habla sobre la responsabilidad solidaria, pero de las contribuciones que se hubieran causado. Entendemos por contribuciones conforme al artículo 2 todos aquellos lo que son impuestos, derechos, y en su momento los accesorios conforme al artículo 2 no forma parte de las contribuciones, únicamente se incluirán dentro de las contribuciones cuando haga referencia al artículo 1, es decir, en el artículo 1 señala de que todas las personas están obligadas a realizar el pago de sus impuestos, a realizar el pago de sus contribuciones y dentro de eso mismo se incluye el pago de los accesorios, ¿no? Pero de manera específica, ya en posterioridad, cuando se refiere a contribuciones, no se consideran incluidas los accesorios de estas mismas. Por lo tanto, entonces, vayamos a un ejemplo en específico. Me están auditando el ejercicio 2014, ya estamos en el 2020, un ejemplo. Y me determinan un crédito por 1 millón de pesos más la multa 1.500.000 pesos, ¿no? Ya incluidos los accesorios, ¿no? Estamos hablando de que esta norma especifica respecto de las contribuciones que se hubieran causado. Por lo tanto, los accesorios, en este caso la multa, no formaría parte de estas contribuciones y por lo tanto no tendría que ser garantizado no tendría que ser garantizado con los bienes propios de los socios o los accionistas. Bueno, el mismo artículo 26 en su último párrafo nos especifica, para que ya le vayamos dando más forma, de que se consideran incluidas dentro de las contribuciones, ya de manera específica nos los aclara, ¿no? Los accesorios de las mismas.
únicamente quedan fuera de ellas las multas. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de que las multas no formarían parte de, de esta responsabilidad solidaria de los socios o accionistas, ¿no? En su momento, cuando la autoridad realizara o determinara una auditoría y determinara un crédito fiscal, pues en su momento dicha multa, al no ser cubierta o al no ser pagada en su totalidad, pues no habría ningún problema porque no forma parte de la responsabilidad solidaria, ¿no? Independientemente de lo que hemos comentado, esto va a ser exclusivamente en los casos en que dicha sociedad incurra en los siguientes supuestos, ¿no? Primeramente, no solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Aquí estamos hablando sobre la persona moral. Es decir, normalmente suele suceder en la práctica que cuando se inscriben o se registran ante un notario público y que con posterioridad se tiene que realizar el trámite de inscripción ante Hacienda, te topas con uno de los grandes problemas que se han enfrentado muchos contribuyentes hoy en día, de que no hay citas, de que no hay, el programa está desactualizado, de que tienen alguno u otro problema para inscribirla, ¿no? O que en su momento hubo un problema en el acta constitutiva y no se pudo inscribir, ¿no? Estamos hablando que en este supuesto, al no haberlo inscrito, entonces, como socios, como accionistas de esta empresa, ya son responsables de las contribuciones omitidas. Es decir, si lo inscribo, no soy responsable. Si no lo inscribo, ya sería responsable solidario de las contribuciones omitidas. ¿Qué suele suceder en la práctica? Que muchas empresas todavía se encuentran en la informalidad y que esto va a ser uno de los elementos principales para poder ir más allá o trastocar más allá de los bienes propios de la misma empresa, sino ir sobre los bienes propios del mismo contribuyente, y va a ser un gran problema que se van a enfrentar ya en posterioridad, ¿no? Dice, atiende una pregunta, Fer dice, buenas tardes, ¿qué pasa con las personas que toman decisiones sobre el movimiento de pagos en la empresa sin ser socio? Lo vamos a tocar ahorita, Fer, es uno de los también elementos principales. Hay un nuevo término que nos marca por aquí este artículo 26, ¿no? Otro de los elementos que nos indica o que nos da la pausa para actualizarse la hipótesis de la responsabilidad solidaria sobre los socios es que la persona moral cambie su domicilio sin presentar el aviso o desocupe local. No es lo mismo, que este es uno de los elementos muy importantes, ¿no? No es lo mismo que no se localice, que suele suceder ya en la práctica que la autoridad realiza sus actos, sus notificaciones, sus procedimientos, y suele suceder que tal vez ese día la empresa no elaboró por cuestiones personales, porque así lo mismo lo plasma dentro de sus políticas, y no realizó actividad, o porque en su momento están realizando un inventario total al término del ejercicio, y pues necesitan verificar la totalidad del inventario, ¿no? Llegó el SAT y considera de que, pues en su momento, ya está desocupado el local, ¿no? Este es uno de los grandes problemas que también se van a estar enfrentando los contribuyentes. Primeramente, es importante distinguir, ¿no? Cuando hay una desocupación del local o cuando no fue localizado, ¿no? Creo yo que vamos a estar en ejercicios posteriores hablando de que la autoridad va a tener que demostrar en su momento cómo se percató de que el domicilio estaba desocupado. Primeramente, creo yo que con una verificación no podría
señalar o determinar de que no se haya, que se haya desocupado el local o que haya cambiado de domicilio. Primeramente, con respecto al cambio de domicilio, sabemos que a partir ya del 2014 tenemos únicamente lo que son eh, 5 días hábiles para el cambio de domicilio y, y en su momento la autoridad en el primer acto o en el primer procedimiento pues no va a poder señalar con precisión esas circunstancias toda vez que tenemos 5 días para poder hacer ese cambio respectivo. En su momento tendría que, el día de hoy realiza tal procedimiento, tendría que pasar 5 días hábiles posteriores y posteriormente volver a realizar dicho procedimiento de notificación o de verificación y en su caso al no volverse a localizar, pues ya te das en el supuesto, ya podrías actualizar el supuesto. Se cambiaron de domicilio o ya desocuparon el local, ¿no? Pero en su momento creo yo que con una sola visita, con una inspección, no actualizarían tal supuesto, ¿no? Sería muy difícil poder demostrar por parte de la autoridad de que realmente está desocupado o que realmente haya cambiado su domicilio, ¿no? Y si realmente sucedió en la práctica, pues sería un elemento muy importante de que como medio o argumento de defensa, pues al no existir dos procedimientos donde determine ese plazo de 5 días por parte de la autoridad, pues decir fácilmente de que pues con fecha anterioridad hicieron ese cambio y todavía no ha vencido el plazo, ¿no? Y en su momento la autoridad tendrá que demostrar de que realmente ya tenían ustedes un lapso de haberse cambiado de domicilio, ¿no? Entonces, este es un tema, creo yo, muy difícil de que la autoridad pueda demostrar, tendría que efectuar más de una práctica para poder actualizar dicho supuesto. Y la otra, que es un elemento muy importante, es que no lleve contabilidad, la oculte o la destruya. Es decir, cuando hablamos de contabilidad sabemos, creo que no hemos tocado el tema de contabilidad, que la contabilidad no solamente a lo que es el sistema o el programa en el cual se integra cada una de las pólizas o la información o se procesa la información financiera o contable de la empresa, ¿no? Hoy sabemos que la contabilidad ya no es solamente eso, ¿no? Ya es papeles de trabajo, ya es los archivos XML para sus deducciones, las mismas archivos XML de su factura. Pero aquí lo importante es que dice que no lleve contabilidad, ¿no? Y que no es lo mismo a no llevarla correctamente, a no llevarla completa o llevarla de una manera indistinta, ¿no? Aquí el supuesto para la responsabilidad solidaria es que no lleve contabilidad. Si uno de estos tres supuestos no le sucede a la empresa, estamos todavía con la defensa de que la autoridad no puede trastocar todavía los bienes propios de los socios o accionistas. Solamente cuando ocurran uno de estos tres supuestos, se estaría actualizando la hipótesis para que la autoridad fuera más allá de los bienes propios de la empresa y buscara garantizar el interés fiscal a través de los bienes propios de los socios y accionistas, que suele suceder en la práctica, ¿no? Sabemos que constitucionalmente las deudas civiles pues no generan ninguna sanción de pena corporal, ¿no? Es decir, que no puedes ser privado de tu libertad por una deuda civil como tal. Por lo tanto, suele suceder que ya en la práctica, por cuestiones de uso indebido de los recursos, pues se quedan la empresa sin bienes, en su momento ya entran en quiebra, pero pues los dueños, socios, los puedes ver con grandes propiedades, con grandes bienes, y normalmente pues la autoridad se encuentra limitada únicamente a
cubrir el interés fiscal con los bienes. Estos tres elementos los tengamos muy bien eh, analizados, pero sobre todo de que es que los cuidemos muy bien para que no se actualice tal supuesto y no podamos generar esa responsabilidad solidaria sobre los. Ok, preguntas sobre esta parte en particular. Seguimos, perfecto. Bueno, déjame verle aquí a la diapositiva porque apenas alcanzo a ver la letrita yo también. Ok, aquí, aquí ya tocamos lo que nos comenta nuestro buen amigo Fer o la pregunta que nos hizo el buen amigo Fer, ¿no? Primeramente, ¿no? Ya hablamos de que los socios o accionistas son responsables únicamente de las contribuciones causadas. Y cuando hablamos de contribuciones, se encuentran incluidas los accesorios, porque así mismo lo dice el artículo 26, último párrafo. Pero dentro de esos accesorios no se incluyen las multas. Vayámonos a un ejemplo ya claro, ¿no? Una empresa le determinan un crédito fiscal de 1,5 millones, garantiza 1 millón de pesos. Y tú puedes decir, quedó la multa únicamente pendiente de pagar y no entra dentro de la responsabilidad solidaria, ¿no? Pero desafortunadamente, que es otro de los elementos que ya están contemplados, por ahí el artículo 20 nos indica la forma o el procedimiento en el cual primero se cubren el pago respectivo de las contribuciones, ¿no? Lo que es gastos de notificación o gastos honorarios de notificación, las actualizaciones, los recargos, las multas y ya posteriormente el principal que es la contribución omitida, ¿no? Estamos hablando de que si la mitad de esos bienes que forman parte de la empresa para garantizar el crédito fiscal, únicamente entrarían primeramente para garantizar la multa, ¿no? Y quedaría pendiente lo que es el principal de la contribución, por lo tanto, sí sigue todavía la responsabilidad solidaria, ¿no? Bueno, aquí ya tocamos ese tema de manera muy específica. Y habiéndose, y vayámonos al ejemplo, ¿no? Y en su momento que caímos en alguno de los supuestos que ya marcamos. Somos una empresa familiar, desafortunadamente por ahí nos cambiamos de domicilio, nos los detectó el SAT, nos fuimos a juicio en nulidad para demostrarle de que no nos habíamos cambiado de domicilio, porque también por ahí nos determinó una infracción o una sanción y, y en su momento pues la autoridad demostró de que sí habíamos cambiado de domicilio y se actualizó la hipótesis de la responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Cómo se calculará ese porcentaje para garantizar el interés fiscal no cubierto con los bienes propios de la persona moral que tendrán que ser cubiertos por los socios o accionistas? Bueno, se tendrá que multiplicar el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación por la contribución omitida en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa. Ejemplo, mismo crédito fiscal, 1,5 millones, la empresa únicamente tiene 1 millón para garantizar, va incluido las multas, nos queda 500,000 todavía pendiente de pagar. Como se actualizó el supuesto que por ahí comentamos, el de cambio de domicilio, y ya viene aquí lo que es la responsabilidad solidaria, cómo se va a dividir este porcentaje, ¿no? Supongamos 4 personas, desafortunadamente el papá, la mamá y los 2 hijos. Desafortunadamente, porque no creo que esté de otra forma, porque las que yo he logrado ver, que son las empresas familiares,
el papá el 50%, si no es que le pone el 50 más uno, la mujer el 10%, ¿no? Porque ella debe tener al menos por si lo deja, ¿no? Y el hijo 20 y el otro hijo y la hija 20%, ¿no? Entonces estamos hablando ya del 100%. Entonces, el adeudo no cubierto, no garantizado con los bienes propios de la persona moral, es la diferencia de 500,000 pesos, lo vamos a dividir entre el 50% de la participación que tiene, en este caso, el padre, que sería 250,000 pesos, que tendría que garantizar él con sus bienes propios, y el otro 20%, estaríamos hablando del hijo y de la hija, y el 10% de la mamá. ¿Ok? Así en este tipo así en este ejemplo, es como se va a estar va a ser la forma o la participación en el porcentaje respectivo para garantizar el interés fiscal conforme a la responsabilidad solidaria, ¿no? Y nos dice posteriormente, ¿no? Únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad. Aquí ya nos maneja una expresión por parte de la misma norma donde nos dice el control de efectivo. Y como que nos viene a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el control de efectivo? Porque nos señala, ¿no? Ya tenemos los 4 socios. Vayámonos, antes de tocar este tema, ¿no? Vayámonos a las empresas de mayor escala, ¿no? Para no dejarlas tampoco fuera, ¿no? Tenemos empresas que cotizan en la bolsa y que normalmente uno tiende a comprar una acción con todo el dolor y con toda la dificultad que cuesta comprar una acción, ¿no? No sé, de Telmex, por ahí compras una de Televisa. Y en este caso, la pregunta ahí que le hago a la sala, ¿son responsables solidarios esas personas que compraron una acción de estas personas morales que cotizan a la bolsa? ¿Son responsables solidarios? Conforme a lo que nos dice aquí este párrafo, que el porcentaje se dividirá o se aplicará en la participación que hayan tenido el socio accionista en el capital social suscrito, ¿no? Pues en este caso vamos a ver, y ahorita vamos a empezar a tocar, de que pues ellos no van a ser responsables solidarios, toda vez de que ellos no tienen una participación o no toman decisiones en la asamblea, ¿no? Es decir, ellos únicamente aquí le entregan su utilidades que haya generado su acción minoritaria. Pero al fin de cuentas, ni van a tomar una decisión, ni van a formar parte, ni les van a comentar qué está sucediendo en la empresa, ¿no? A ver, Leo, pregunta rápidamente y seguimos con el tema, ¿no? Dice, ¿qué pasa con las personas que toman decisiones sobre el movimiento de pagos en la empresa sin ser socio? Es lo que estamos viendo ahorita, Fer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sociedad es la que los socios solo responden por el capital y no su patrimonio, ¿no? Bueno, hay sociedades que normalmente están constituidas como responsabilidad limitada, ¿no? Sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Es decir, cada uno de ellos determina cierto porcentaje o grado de responsabilidad sobre, eh, sobre las obligaciones que generen estas empresas, ¿no? Dentro de las obligaciones están incluidas, pues, las obligaciones para efectos de contribución o para efectos del SAT, del INSS, Infonavit, sobre sus contribuciones causadas y omitidas en su momento respectivo, ¿no? Bueno, seguimos con el tema porque ya nos estamos quedando corto de tiempo, ¿no? Bueno, aquí nos dice una palabra muy clave, que es muy importante que la tengamos en mente, ¿no? Que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad. ¿Y a qué se refiere eso, no? Bueno, nos dice la autoridad que van a tener el control de efectivo los socios o accionistas cuando se actualice uno de estos 3 supuestos. Uno, que sea socio,
Y además, impongas decisiones en las asambleas generales de una persona moral. Ejemplo, administrador único, tesorero, comisario. Entonces, ¿qué suele suceder ya en la práctica? Vayamos al ejemplo de esta empresa familiar, ¿no? Pues normalmente suele suceder que el señor, que el padre de familia, pues es el administrador, ¿no? El administrador único, ¿no? Entonces, ya estamos actualizando, además de que es socio, tiene el control de efectivo, ¿no? Si no tienes el control de efectivo, ¿no eres responsable solidario? Por supuesto, ¿no? Si tú, además, eres socio, pero no tienes el control de efectivo o no logran actualizar alguno de estos tres supuestos que vamos a comentar, tampoco va a existir la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces, tú eres socio, pero además impones decisiones en las asambleas generales porque tienes algún cargo directivo en ella, por supuesto que se actualiza dicha hipótesis, ¿no? Vayamos al ejemplo de aquí. En este caso, en una empresa de mayor escala, como las que comentamos en las que cotizan en las bolsas o aquellas que venden acciones minoritarias, pues en su caso, esas personas que compran acciones minoritarias, pues no imponen decisiones en las asambleas, no toman ni participan en ellas mismas, ¿no? Que aquí hay una palabra que esta palabra o esta expresión imponer no es lo mismo que participar, ¿no? Porque yo puedo participar en la asamblea, más la imposición de una decisión, tal vez únicamente la van a tener ciertas personas, ¿no? Entonces, esa expresión creo que yo la veo también otro de los argumentos que en su momento se puedan hacer pelear, porque no habla sobre que participen en la asamblea o que formen parte de la asamblea, sino que impongan decisiones en las asambleas, ¿no? Que podríamos hablar de manera general que todos los socios, pues normalmente, pues toman decisiones, ¿no? O imponen decisiones con su participación, ¿no? Pero pues es uno de los argumentos o es alguno de los conceptos que quedan muy vagos todavía y que en su momento se va a llegar, puede haber por parte de la autoridad, una interpretación y por parte del contribuyente, pues la defensa de, este, de esta ideología, ¿no? De esta interpretación que les comento. Y segundo, que mantengan el voto de más del 50% del capital social de una persona moral. Es decir, en este caso, por ejemplo, que supongamos que esta empresa familiar, el padre de familia tenga el 50% más uno porque él quiere tener el control sobre la empresa, sobre la persona, sobre la persona moral, pues aquí ya se está actualizando la hipótesis de que él sí es responsable solidario sobre las contribuciones omitidas, ¿no? Y tercero, que dirija la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma. Y estamos hablando no de cualquier persona que dirija la administración, estamos hablando de los socios, de los socios. Es decir, que además de ser socio, dirijas o administres, dirijas la administración, participas en la estrategia o las principales políticas de dicha empresa, ¿no? Entonces, si no tienes un cargo administrativo dentro de la persona moral, por ejemplo, gerente, supervisor, pues no diriges el camino de la persona moral. Por ejemplo, en este caso, pongamos la esposa, el hijo, ya lo puso de gerente para que cobre un sueldo, pues él también va a ser responsable solidario, ¿no? Y como vemos yo ahorita que ya estamos hablando de esta responsabilidad solidaria sobre contribuciones, pues ya posteriormente, ya con este tema, vemos que, y con las reformas que se han hecho al Código Penal, como el tema que ya ha tomado mucho auge, que es en materia de delitos fiscales, pues aquí ya estamos hablando de dos personas
que ya no solamente estarían actualizando estas hipótesis, sino que la autoridad ya podría ir más a través de los otros argumentos que ya se están viendo hoy en la práctica, ¿no? Que ya es materia de delitos fiscales relacionados con el Código Penal, ¿no? Entonces, aquí hablamos de dos personas nada más. El hijo que tiene el puesto gerencial, la otra hija no participa, la señora tampoco tiene ningún cargo administrativo. Entonces, estamos hablando de que los responsables solidarios, en el caso práctico que tenemos, pues sería el padre y el hijo que tiene el puesto directivo. Entonces, a eso se refiere al control efectivo de la sociedad. Que se actualicen alguno de estos tres supuestos, ¿no? Bueno, voy a la sala para ver preguntas, para ver cuáles son sus preguntas, sus inquietudes y las vamos analizando, ¿no? Fer, perfecto. Tú comentas algo muy importante. No soy socio, soy trabajador de confianza y turno y tomo decisiones de manera de la empresa. Bueno, eso también está regulado, pero no fue una de las reformas. Estamos platicando sobre las reformas que entraron en el 2014, ¿no? Ese también está en el artículo 26, pero no forma parte de la fracción décima que se agregó a este artículo 26. O sea, sí existe ese supuesto. Pero aquí estamos hablando de los socios como responsables solidarios de las contribuciones causadas. Entonces, para que ese socio sea responsable solidario, primero, tiene que ser o tiene que tener la calidad de socio durante el ejercicio que la autoridad está determinando esa contribución causada. Es decir, 2014 me auditan para que vayamos tomándolo todo de manera general y lo correlacionemos de manera general, ¿no? Es decir, la autoridad me audita a 2014 y yo me salí en el 2013. Pues yo ya no formo parte de esa responsabilidad solidaria, ¿no? Porque tengo que tener la calidad de socio. Ah, bueno, pero que en su momento no lo hice. Sigo ahí en el acta constitutiva, eres responsable solidario, ¿no? Soy representante de una sociedad, ¿qué responsabilidad tengo, no? Si eres socio, acabamos de explicar el procedimiento, ¿no? Para que tú seas responsable solidario, ¿no? En este caso, si eres socio y además eres representante, pues estamos hablando de que tú solamente, que tú tienes o que el control efectivo de la sociedad, porque se actualiza uno de los tres supuestos, ¿no? Que tengas un cargo administrativo en la empresa o en la administración del negocio o que tengas 50 o más uno de lo que es la participación del capital social. Que tanto socios o accionistas son responsables con las contribuciones hasta el monto de su capital aportado. A ver, es contador Alberto de Cancún. Para esta fracción, ya indicamos los elementos necesarios para que, además de ser socio, sea responsable. Es decir, son responsables, porque así lo marca la ley, sobre las obligaciones que tenga la sociedad, ¿no? Mercantilmente, así lo conocemos y así ya está contemplado, ¿no? Tú eres responsable por el monto de tu capital. Pero para la responsabilidad solidaria sobre las contribuciones causadas, ojo, no es lo mismo, porque aquí estamos hablando de un efecto fiscal y aquí para que exista esa responsabilidad del socio sobre el monto de su capital, primero tiene que existir el control de efectivo, ¿no? Que ese es uno de los elementos muy importantes, porque si tú me hablas, son responsables hasta el monto de su capital aportado. Imagínate, compro yo una acción de Walmart, una acción minoritaria, pero yo no tengo ninguna participación y el día de mañana me van a embargar a mí los bienes. Porque es una empresa únicamente sociedad anónima y yo compré una acción por ahí y no habla sobre responsabilidad limitada.
Entonces, ojo, aquí el supuesto es muy distinto, ¿no? Dice, y esto ya se consideraría como actividad vulnerable. Los notarios tienen que dar algún aviso. Bueno, esto en cuestión, Ángela, ¿a qué te refieres como actividad vulnerable y sobre la obligación de dar el aviso por parte del notario, ¿no? Si me lo especificas más claro. Claro, Contralor, personas. Estamos hablando de los socios como responsables de las contribuciones causadas. Para ello, también lo marca el artículo 26, pero eso ya está, ya existe, pues. Pero estamos aquí hablando de los socios, de los socios. Claro que ellos toman decisiones y también son responsables solidarios. Nadie les niega ese pase, ¿no? Ese pase en automático, no más hoy en día a los contadores, ¿no? Si no hay un buen contrato, ya estamos dentro de la responsabilidad solidaria, ¿no? Creo que ese ya es un tema que por aquí lo han tocado mucho, y yo admiro aquí y felicito mucho a los que han tocado esos temas, cómo limitar la responsabilidad solidaria de los contadores sobre las actividades, sobre las contribuciones que se causen, ¿no? Independientemente, nosotros somos los que determinamos los impuestos, pero tampoco somos los que estamos obligados a que se paguen, ¿no? Independientemente de eso, quien únicamente tiene esa decisión, pues es el mismo contribuyente. Ahora, también, si ya nos vamos muy así analizando de manera detallada, mi estimado contador, Alberto, estamos disculpen que aquí bueno que tengo cuidador yo aquí por si falta. Esperen un minuto. Sí, es que ya cambiamos el gallo Santi, ¿no? Porque el gallo hacía mucha huella y este es el que cuida en la noche. Sí, ¿no? Mi estimado amigo, a ver, no quiero dejar tu tema, ¿cómo te llamas? Contador Alberto, ¿no? Si ya entramos de manera detallada, se me fue la idea de lo que estábamos, ahora Alberto, sí, es que ya cambiamos la mascota, Santi, ¿no? Ya no vamos a hacer el gallito el fiscal, ¿no? Ya tenemos aquí un pequeñito, ¿no? Ni crean que es un gran animal, es una miniatura, ¿no? Bueno, de modo, tendremos que amarrarlo para la próxima. Ok. Bueno, seguimos adelante, ¿no? Mi estimado, contador Alberto, creo que es. Si gustan, lo seguimos platicando nosotros con posterioridad, ¿no? Perdí la idea de lo que te iba a comentar. Bueno, también se adiciona en el mismo artículo 26, en la fracción 18, la responsabilidad de los albaceas, ¿no? Yo cuando vi esta fracción, me vino muchas ideas a la mente y me llené de risa, porque dije yo, ahora sí los albaceas van a trabajar al 100, dije yo. Ni un mes va a tardar para que ya te estén con la cesión de los bienes al que hereda, ¿no? Este, al heredero, ¿no? Y nos dice aquí esta fracción, ¿no? Que ellos van a ser responsables por las contribuciones que se causaron o se dieron pagar durante el periodo de su cargo. Imagínense, vayamos a un ejemplo práctico, ¿no? Aquí muere la persona, tuvo un accidente, no sé, murió de lo que ustedes más se imaginen. Salió de un antro medio ya jarras y por ahí chocó, ¿no? Y normalmente suele suceder que pues viene el entierro, vienen los 9 días y por ahí empiezas a ver lo de la sucesión hasta por ahí del día 20, del día 30
que entre pleitos y esto y el otro, te lleva un mes, te lleva 2 meses, te lleva 3 meses, te lleva 4 meses y no has pasado esta sucesión, ¿no? ¿Y qué sucede en este caso? Que ese lapso, que en el cual no se ha dado la sucesión, pues va a ser responsable solidario el albacea. Imagínense, ¿no? ¿Qué culpa tiene el albacea, no? Ya me imagino yo, el día 9 o el día 2 del día muerto, oye, disculpe, ya como que vamos a hacer la sucesión para que no pase del mes, ¿no? Pero sí, se me hace muy ridículo esa parte, ¿no? Pero bueno, por eso quiero imaginar yo, ¿no? Que cuando alguien muere, pues el albacea no es el que lleva la administración del negocio, ¿no? Solamente lleva lo que es los documentos sobre el legado, la herencia que vaya a dejar, pues el dueño de la empresa, ¿no? O sea, él no tiene ninguna actividad dentro de la persona moral, por eso hay un administrador, en este caso, una persona que se encarga de administrar la persona moral, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Hasta dónde llegamos, ¿no? Un liquidador. A ver, ¿qué liquidador, mi estimado Xavi? Mi estimada Xavi. Mi estimada Xavi de Ensenada, claro, ¿no? Ensenada es de Baja California, si no me equivoco. A ver, Mike, por ahí leo. A ver, por ahí ya me pasé unas. Durante mi cargo de representante no pasó nada, pero si me doy de baja ya, lo que paso de hoy en adelante me perjudica. A ver, Mike, por ahí, disculpa, no había escuchado tu pregunta, pero a ver si entiendo. Dice, durante mi cargo de representante no pasó nada, pero si me doy de baja ya, lo que pase de hoy en adelante me perjudica. Bueno, ahí estamos hablando, por supuesto, de algo que tú ya no tienes el control efectivo de esa empresa. Pero estamos hablando de los socios. Claramente hay otros supuestos que marcan que si tú eres, tienes un cargo directivo, un cargo, por ejemplo, administrador único, pues también en su momento se tiene que actualizar la hipótesis que si en su momento tú ya no tienes ninguna acción sobre la empresa, tú ya no eres el administrador, pues tú no eres socio, quiero pensar así, y tú ya no eres administrador, pues indudablemente debes de demostrarlo en su momento, porque pues la autoridad en su momento va a intentar no ver quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Y si tú tienes bienes, propiedades, pues en su momento va a buscar la forma de ir a repetir siempre y cuando se actualicen los supuestos que ya comentamos, ¿no? Pero va a ser importante de que tú demuestres a través de contratos, documentos, la baja de esa actividad. No sé si por ahí me explico, mi estimado Mike. Es decir, tienes que tener documentos que amparen de que tú ya no tienes ese cargo administrativo o ya no tienes esa calidad de socio, ¿no? Es decir, tú pudiste haber dicho, no, pues yo de aquí participo en la administración del negocio, pero pues la asamblea se celebró de aquí hasta el próximo año, ¿no? Entonces, tú sí tienes una responsabilidad como tal todavía. Entonces, por eso es muy importante que si a ti te urge hacer esa baja para ya no generar, pues es una asamblea extraordinaria, esto, el otro y el otro, y que queden los documentos sustentados para que tú en tu momento puedas tener a tu defensa de que tú pues ya en esa posterioridad tú ya no eres responsable solidario sobre esas contribuciones que se hayan causado. A ver, contador, la fracción tercera. Claro, los tres supuestos que marcamos primero sobre el cambio de domicilio, sobre no estar inscrita la persona moral, es sobre lo que comenta aquí el artículo 26, fracción tercera, que muy de manera, como en forma de apoyar aquí a Xavi, es la que nos comenta el contador Alberto. Xavi, ok. Perfecto. ¿Seguimos? ¿Alguna duda, pregunta? Vamos avanzando, ya nos quedan 3 minutitos. Creo que no le avanzamos nada. Bueno, a ver, ya para terminar, vamos a hablar sobre la responsabilidad solidaria también para las personas físicas, ¿no?
Esto ya se encuentra también tutelado en el artículo 26A. Y aquí nos indica que van a ser responsables también solidarios aquellos contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre la renta en los términos del título 4, personas físicas, capítulo 2, actividad empresarial y profesional, sección primera y segunda, ¿no? Estamos hablando de actividad empresarial y profesional, régimen general y régimen de incorporación fiscal. Ellos sí van a ser responsables solidarios con los bienes que tengan a su propiedad para cubrir la garantía del interés fiscal de las contribuciones causadas. Y los demás, como aquí no lo señala, no. Es decir, el arrendatario, es decir, él no va a tener esa responsabilidad solidaria como tal. ¿Preguntas que tengan? Perfecto, ya platicamos esta parte muy importante, ¿no? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, pues seguimos con la demora. Hay mucho de qué hablar. Son como, no, todavía vamos como en la 44, falta lo que es inscripción al RFC, falta lo que es el tema de contabilidad. Vamos a regresar al principio para ver todo lo que falta, ¿no? No hemos terminado ni lo que es código porque vamos a cerrar porque hay otro expositor y hay que respetar los horarios. Bueno, ahorita estamos analizando código fiscal. En el código fiscal ya tocamos lo que es buzón tributario, promociones, pago de contribuciones, devoluciones, responsabilidad solidaria. Nos falta inscripción al RFC, contabilidad, comprobantes fiscales. Algunos otros temas más, pero que ya los tengo en otro material, ¿no? Entonces, le vamos a seguir para la próxima charla que tengamos. Creo que pues una hora por ahí que tuvimos fue de muy buen grato tenerlos con nosotros. Reciban por mi parte un cordial saludo, un excelente fin de semana. Agradezco a todos a su participación, su colaboración y sobre todo el tiempo que me prestan para poder estar el día de hoy con nosotros, ¿no? Así que que pasen una excelente tarde, ¿no? Santi, te dejo los micrófonos y por ahí sigan todavía aquí en el aula que vienen otros temas y otros expositores de gran calidad.